Detrás de la brillantez y el carisma de Sugar Ray Leonard se esconde una faceta que pocos se atreven a explorar. Una serie de decisiones y estrategias que, si bien lo llevaron a la cima, algunos han llegado a describir como verdaderos crímenes boxísticos. No hablamos de delitos en el sentido legal, sino de movimientos audaces, tácticas astutas y, en ocasiones, decisiones controvertidas que dejaron a sus oponentes con el corazón roto y la carrera en vilo. En este video, nos aventuraremos más allá de la narrativa heroica para analizar de cerca esos momentos decisivos donde la astucia de Leonard rozó la crueldad deportiva. ¿Fueron meras genialidades tácticas o acciones que cruzaron la línea de lo ético en la alta competición? Prepárense para un análisis profundo y provocador que desafiará su percepción de uno de los boxeadores más grandes de todos los tiempos mientras desentrañamos los crímenes cometidos por Sugar Ray Leonard. Bienvenido al lado oscuro del boxeo, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. Cada boxeador tiene una historia, pero la de Sugar Ray Leonard es más oscura de lo que podrías imaginar. Fue un boxeador inmensamente talentoso que ganó el oro en los Juegos Olímpicos y luego participó en algunos de los combates más memorables del deporte, enfrentándose a Tommy Hearns, Marvin Hagler y Roberto Durán. Con estos tres boxeadores, formó el cuarteto que ahora conocemos como los Cuatro Reyes, una época en la que el boxeo fue agraciado por cuatro talentos asombrosos, todos activos al mismo tiempo en las mismas categorías de peso y todos dispuestos a enfrentarse entre sí para ver quién emergía como el más grande. Sin embargo, mientras Leonard era conocido por su habilidad y su estilo de acción constante dentro del ring, fueron los eventos fuera de él los que determinaron el curso de su vida, porque si a Leonard se le hubiera dado la opción, nunca se habría convertido en boxeador profesional. Muchos boxeadores provienen de entornos problemáticos o difíciles. Piensa en Mike Tyson creciendo en las duras calles de Brooklyn, Manny Pacquiao criado en la pobreza en Filipinas, o Sonny Liston que sufrió severas palizas administradas por su padre cuando era niño. Boxeadores como estos vieron el deporte como su boleto de salida, y seguramente puedes pensar en innumerables otros. Leonard, sin embargo, tenía un tipo de trasfondo diferente. Su familia no era rica, pero tampoco pobre. Sus padres tenían trabajos respetables y, aunque era un niño tranquilo, Leonard nunca tuvo problemas en la escuela. Esto no quiere decir que su infancia fuera completamente tranquila. Una vez, tuvo suerte de sobrevivir a un grave accidente automovilístico cuando su madre estaba conduciendo y, en otra ocasión, por poco se ahoga en un arroyo antes de aprender a nadar. También creció rodeado de abuso de alcohol y violencia doméstica, pero al menos no era el tipo de niño que se metía en problemas o tenía líos con la ley. Se inició en el boxeo a los 13 años a través de su hermano mayor, inspirado por los trofeos que su hermano traía a casa del club de boxeo, y rápidamente descubrió que era algo en lo que era más que simplemente bueno. Avance rápido hasta los 20 años y estaba en el podio, recogiendo la medalla de oro para los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Montreal. Había logrado todo lo que había esperado en el boxeo y ahora, con un récord amateur excepcional de 165 victorias y 5 derrotas, era hora de colgar los guantes, dejar el boxeo y asistir a la universidad como siempre había tenido la intención. En este punto de su vida, Leonard no tenía ninguna intención de volver a boxear, pero el destino iba a impedirlo. 2 años antes, la novia de Leonard, Juanita Wilkinson, había dado a luz a su primer hijo, Ray Jr., cuando Leonard tenía solo 17 años. Aunque querían casarse, sus planes se habían pospuesto debido a la participación de Leonard en los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, Wilkinson y el pequeño Ray se habían quedado con los padres de Wilkinson, y Wilkinson había solicitado pagos de manutención infantil. Luego, justo después del éxito olímpico de Leonard, la oficina del fiscal del estado inició un proceso contra Leonard para obligarlo a pagar la manutención del niño como padre del mismo. Pero lo peor estaba por venir, porque casi al mismo tiempo el padre de Leonard enfermó de meningitis y su madre sufrió un ataque al corazón. Así, con un hijo y su madre a quienes mantener, además de 2 padres enfermos, Leonard no vio otra opción que renunciar a sus aspiraciones de ir a la universidad y convertirse en boxeador profesional. Y financieramente, al menos, la decisión dio sus frutos. Al hacerse profesional, Leonard fue respaldado por un grupo de conocidos que recaudaron $21.000 para invertir en su carrera, que Leonard luego debía pagar en los siguientes 4 años. Sin embargo, Leonard no necesitó ni mucho menos 4 años para devolver el préstamo, ya que ganó casi el doble de esa cantidad en su primer combate y pudo pagar a los inversores justo después de la pelea.
Leonard luego se convirtió en el primer boxeador en llevarse a casa más de $100 millones en ganancias de carrera, lo que seguramente es mucho más de lo que jamás podría haber soñado si se hubiera graduado de la universidad y hubiera seguido una carrera más regular. Así que parece que tomó la decisión correcta. Aunque pocos boxeadores logran el tipo de éxito financiero o deportivo que marcó su carrera, el gran éxito que disfrutó en el ring volvería para atormentarlo cuando intentó repetidamente retirarse y seguir adelante sin nada en su vida que reemplazara la emoción del boxeo de élite. Pero nos estamos adelantando aquí, así que para aquellos menos familiarizados con la carrera de Leonard, recordemos algunos de los momentos destacados. Como medallista de oro olímpico, su carrera progresó rápidamente y en su 26ª pelea como profesional, le arrebató los títulos de peso welter del CMB y la revista Ring a Wilfred Benítez en el Caesars Palace de Las Vegas. Sin embargo, solo logró defender estos títulos una vez, perdiendo los 2 peleas más tarde contra otro de los 4 reyes, Roberto Durán, en un combate clásico conocido como la Pelea de Montreal. Durante gran parte de esa pelea, Durán asfixió a Leonard y le negó el espacio que necesitaba para trabajar. Leonard tuvo algo de éxito, tambaleando a Durán en el segundo asalto y luego atacando con fuerza en el quinto, pero no pudo aprovechar su ventaja. Durán recuperó la ventaja pero no pudo noquear a Leonard y de alguna manera la pelea llegó a las tarjetas de los jueces, con Durán llevándose la victoria por decisión unánime y propinándole a Leonard su primera derrota en las filas profesionales. Leonard luego vengó esta derrota y recuperó sus títulos en su siguiente salida, en una revancha en Nueva Orleans. Esta famosa batalla se conoció como la pelea No Más, después de que Durán se rindiera, dándole la espalda y diciéndole al árbitro No Más. Durán era conocido por no cuidarse entre peleas, subiendo mucho de peso, y Leonard había buscado la revancha inmediata con esto en mente. Leonard fue, con mucho, el mejor boxeador esa noche y constantemente se burlaba de su oponente fingiendo lanzar golpes de bolo exagerados y jabs rápidos. Probablemente fue la frustración que esto le causó, tanto como los golpes que estaba recibiendo, lo que llevó a Durán a decidir que ya había tenido suficiente y regresó a su esquina al final del 8º asalto. Para los aficionados más jóvenes, esta es la pelea a la que se refería Vasily Lomachenko cuando se autodenominó Nomaschenko, después de hacer que Guillermo Rigondó abandonara en su banquillo en 2017. Leonard luego resolvió el asunto en la pelea de trilogía, que recibió el lema Un Más, 9 años después, pero para entonces Durán ya había pasado su mejor momento, y la pelea resultó ser un desastre. Durán fue el único de los 4 reyes en obtener una victoria sobre Leonard, quien también derrotó a Tommy Hearns y Marvin Hagler, aunque Hearns logró un empate en su revancha. La primera pelea entre Leonard y Hearns fue un clásico instantáneo, ganando la Pelea del Año de la revista Ring. Leonard también fue elegido Boxeador del Año de Ring ese año, una de las 2 veces que recibió este prestigioso galardón. Sin embargo, muchos sintieron que Leonard tuvo suerte de llevarse la victoria, ya que consideraron que la detención que se produjo en el 14º asalto y con Hearns arriba en las tarjetas fue prematura. Si se le hubiera permitido a Hearns continuar y hubiera logrado sobrevivir al 14º y aguantar el 15º, se habría ido a casa con los títulos. Las peleas que compartieron estos 4 boxeadores definieron la era, y sus rivalidades son recordadas como una de las edades doradas del boxeo. Además de reinar en peso welter, Leonard también capturó títulos en las divisiones de peso super welter, peso mediano, peso supermediano y peso semipesado, convirtiéndose en campeón mundial de 5 divisiones. Pero durante su carrera, Leonard se retiró 3 veces antes de darse cuenta de que no podía resistir la tentación de seguir peleando, regresando cada vez después de un breve paréntesis. Y esta incapacidad para mantenerse retirado quizás insinuaba algo más oscuro con lo que Leonard estaba tratando de lidiar en segundo plano. Como muchos luchadores que vinieron antes y después de Leonard han descubierto, el boxeo es como una droga, y una vez que un luchador cuelga los guantes, puede ser imposible replicar las subidas de adrenalina producidas por estar encerrado en un combate de gladiadores en el ring. Y como muchos otros luchadores, cuando Leonard intentó dejar la droga adictiva que es el boxeo, recurrió a otras drogas para reemplazarla, y en su caso, la droga elegida fue la cocaína. Leonard también bebía, y cuando bebía, agredía a su esposa. Juanita Wilkinson había sido su novia de la infancia y era la madre de sus 2 hijos, pero ella solicitó el divorcio 10 años después de casarse, citando abuso doméstico, así como uso de alcohol y drogas en su testimonio. Por su parte, Leonard reconoció sus errores.
confesó libremente sus problemas con el alcohol y la cocaína, diciendo más tarde de sus 3 años como consumidor de cocaína que había sido infantil y estúpido. También expresó vergüenza por su comportamiento y el daño que había causado a las personas que más amaba. Su consumo de cocaína comenzó después de su primera pelea con Hearns, el combate conocido como el enfrentamiento, cuando sufrió un desprendimiento de retina mientras entrenaba. En ese momento, sus médicos le dijeron que corría el riesgo de ceguera permanente en un ojo si seguía peleando. Así que, convencido de que su carrera había terminado, recurrió al subidón del consumo ocasional de cocaína para reemplazar el subidón de la arena. Nunca fue un adicto, pero más tarde afirmó que usaba cocaína, así como alcohol, cuando se sentía mal para ayudarlo a olvidar. Su consumo de drogas no duró mucho, solo alrededor de 3 años, pero fue un punto bajo en su vida. Al final, decidió dejar la cocaína y seguir luchando cuando, en sus propias palabras, se despertó por la mañana y descubrió que lo que veía en el espejo era aterrador. Su inmenso arrepentimiento por sus acciones y su contrición son claros cuando escuchas sus propias palabras sobre el asunto. Aquí hay un joven que tenía todo en el mundo, desde dinero hasta fama, gloria, una hermosa familia e hijos. ¿Por qué haría eso? Es casi inconcebible, dijo. Después de dejar la cocaína en 1986, también dejó de beber en 2006 y desde entonces ha tratado de canalizar sus energías en esfuerzos más positivos. Habiendo sido llevado a lugares oscuros por sus propias experiencias de abuso de sustancias, ahora utiliza su posición de fama e influencia para ayudar a persuadir a otros de los beneficios de una vida limpia y saludable. Pero también resulta que tratar de reemplazar la emoción del ring no fue el único demonio que Leonard había estado combatiendo. Cuando publicó su autobiografía titulada La Gran Pelea, mi vida dentro y fuera del ring, reveló que en sus primeros años como boxeador amateur había sido abusado sexualmente por un prominente entrenador olímpico de boxeo no identificado, una experiencia que comprensiblemente lo ha acompañado durante toda su vida. Ahora se dedica a alentar a las víctimas de crímenes similares a presentarse y a ayudarlas a lidiar con el trauma infligido por los perpetradores de actos tan viles. Leonard ahora se autodenomina un líder y un ejemplo para hablar en contra del abuso sexual infantil. Además, es un defensor de la diabetes infantil, recaudando fondos y trabajando para crear conciencia sobre la condición. También dedica tiempo a recaudar dinero para proporcionar viviendas accesibles, servicios de atención médica, servicios educativos y capacitación laboral en comunidades de todo Estados Unidos. Un personaje muy reformado desde sus días de abuso de alcohol y drogas, Leonard se ha vuelto a casar y tiene una hija, Camille, con su segunda esposa, Bernadette. Incluso mientras aún boxeaba, Leonard comenzó una exitosa carrera en televisión, apareciendo como comentarista en varias cadenas de televisión. También ha aparecido en varios programas de televisión e incluso fundó su propia compañía promotora de boxeo en sociedad con ESPN. Así que parece que al final ganó la batalla contra los demonios que lo persiguieron durante tanto tiempo y finalmente ha hecho la transición a una vida más feliz y plena fuera del ring. Sin embargo, su lucha contra el alcohol y las drogas, así como la contra el recuerdo del abuso sexual que lo persiguió durante toda su vida, fueron al menos tan duras como cualquiera de las batallas que enfrentó dentro de las cuerdas, y como el verdadero gran campeón que fue, y siempre será, aún así logró levantar su mano al final. ¿Cuáles son tus recuerdos favoritos de la carrera de Leonard en la era de los 4 reyes? Y hasta aquí esta increíble historia. Nos vemos en un siguiente video.